Muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a su programa Rompiendo Cadenas. Hoy tenemos un programa muy especial, con esta ocasión, sobre todo, al ser el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres. Hoy estaremos con dos compañeras que nos acompañan. Las compañeras son parte de la organización Pan y Rosas, una organización feminista. Cada una en su país, claro está, la compañera Orieta Llano, que nos acompaña desde Bolivia, y la compañera Yara Villaseñor desde México. Hoy estaremos con ellas conversando todo lo respecto a la historia, el proceso de lucha de las mujeres desde una óptica mucho más socialista, más marxista, ¿no? Entonces, estamos con ellas, le doy la bienvenida a Orieta, con la que vamos a empezar. Orieta, un poco Hola. para conversar los antecedentes de la conmemoración del 8 de marzo. ¿Nos podrías contar un poco todos los antecedentes o los antecedentes de esta lucha? Claro. Bueno, la conmemoración de este día tiene varias versiones. La más conocida es la del incendio que ocurrió el 8 de marzo de 1908, en donde mataron a 129 mujeres en una fábrica de Nueva York. Esto por reclamar por sus derechos laborales, ¿no? Ese año, mujeres socialistas de Estados Unidos propusieron un Día de la Mujer, pero no sería para el 8 de marzo, sino que para el último domingo de febrero del año siguiente, ¿no? Bueno, luego en 1910, Clara Zetkin, que es una miembro de la parte feminista del Partido Socialdemócrata Alemán, o sea, fue una miembro, ella, bueno, entre otras actividades, organizaba conferencias internacionales de mujeres socialistas. El año 1910, en una conferencia, planteó organizar un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Cambió a plural. Antes era el Día de la Mujer, ella propuso cambiarlo al Día de las Mujeres Trabajadoras, con el objetivo principal y primario de conseguir el voto para las mujeres, ¿no? Esa fecha sería para el 19 de marzo del año siguiente. Luego, el 1914, las socialistas de Alemania, Rusia y Suecia se pusieron de acuerdo ya para que el Día de la Mujer se conmemore el 8 de marzo, ¿no? Y así se hizo hasta el día de hoy. Bueno, es importante recalcar que esta fecha, el 8 de marzo, el año 1917, adquirió un gran poder revolucionario porque fue el principio de la Revolución Rusa de 1917, ¿cierto? Que se concretó en octubre. Ese día las mujeres se alzaron en contra del zar, en contra de la guerra y en contra del hambre. Bueno, hoy en día vemos que después de años de lucha hay una oleada derechista y ultraderechista que amenaza nuevamente a las mujeres y a las diversidades sexuales en sus derechos más elementales, así como lo hizo Stalin en esa época, el año 1930, en donde se retrocedió en todo lo avanzado. Y bueno, por eso es muy importante que enfrentemos en las calles con unidad de acción, no solamente este 8 de marzo, ante a esta ofensiva reaccionaria y conservadora. Y también contra el genocidio en Palestina, que eso es como el tema central también de este 8 de marzo. Muy bien, Orieta. Claro que sí, el 8 de marzo tiene toda una carga histórica que viene impulsado Sí. por diferentes mujeres, ¿no? De diferentes países, desde la Alemania, desde Rusia, desde Estados Unidos, las mujeres obreras, trabajadores, quienes toman una conciencia de clase y entienden que también la mujer es parte de los sectores explotados y también es parte de toda la organización que lleva un proceso revolucionario o un proceso de lucha, ¿no? Es muy importante lo que acabas de señalar, pero también hay temas muy interesantes que pasan, que han ido pasando, ¿no? En lo largo de la historia, y un poco voy a preguntarle a Yara esto, ¿no? ¿Qué sucedió, Yara, con los derechos de la mujer y las minorías sexuales en la URSS cuando se produce la Revolución de Octubre de 1917? Eso también es un proceso muy interesante y nos coloca a la mujer otra vez dentro de los grandes momentos de la historia, ¿no? Sí, pues como comentaba Orieta, este gran protagonismo que tuvieron las trabajadoras, sobre todo las obreras, jóvenes obreras, para iniciar
el proceso revolucionario que llevó a la toma del poder por parte de la clase trabajadora en Rusia en octubre de 1917, implicó también pues, considerables cambios para la sociedad rusa de la época, cambios que hay que decirlo, hace más de un siglo estaban más avanzados que varias de las políticas que hoy están levantando distintos gobiernos capitalistas a nivel internacional, digamos aquellos de la extrema derecha, ¿no? Concretamente, para empezar, pues la organización independiente de las patronales, del gobierno, ¿no? Que encabezaron tanto trabajadoras como trabajadores en el campo y la ciudad, sobre todo soldados, campesinos pobres, pero también una fuerte composición obrera y que permitió, pues, lograr que la población se pusiera al frente de la política y de la organización de la vida, ¿no? Es decir, la base de la revolución fue básicamente la acción independiente y la autoorganización de esas masas explotadas. Pero en particular en relación a los derechos de las mujeres es muy interesante porque la legislación soviética de 1918, que digamos, se vota, ¿no? Una vez que ya está en el poder el gobierno revolucionario, que ha liquidado las bases de la propiedad privada de los capitalistas en Rusia, ¿no? Pues garantiza de entrada firmar la paz, entregar la tierra a los campesinos, y también legaliza el aborto, legaliza el divorcio, le otorga personalidad jurídica, es decir, derechos civiles a las mujeres, en un momento en donde el movimiento feminista a nivel internacional exigía voto y exigía que las mujeres pudieran ser reconocidas como sujetos de derechos. Bueno, el Estado obrero se los otorga, impulsa una política de secularización del Estado y de las instituciones públicas, ¿no? En este nuevo Estado obrero revolucionario, sobre todo atacando los bienes privados de la Iglesia para a partir de esta expropiación poder financiar distintas medidas, ¿no? en beneficio de las grandes mayorías. Vota una política para liberar a las mujeres del trabajo doméstico, de la explotación en relación al trabajo asalariado, pero también de la opresión que se expresa en el trabajo reproductivo, y construye guarderías, lavanderías, comedores comunitarios, públicos, gratuitos, para que las mujeres no tengan que cargar con esta doble jornada laboral, y al mismo tiempo elimina las distinciones entre los hijos legítimos y los hijos no legítimos, es decir, aquellos que son reconocidos por el matrimonio para poder heredar, ¿no? lo que acumula la familia, sobre todo la familia burguesa, las familias de las clases propietarias, y por lo tanto también posibilita que se reformulen o se piensen desde otras claves cómo construir la familia y cuál es el rol que tiene que jugar la mujer en la sociedad. Por supuesto, esto va acompañado también de una visión muy libertaria en torno a la cuestión de la sexualidad, del género. El gobierno obrero deja de perseguir la homosexualidad, que era un delito en el zarismo, y también deja de perseguir la prostitución, atacando las condiciones que llevaban a que las mujeres tuvieran que prostituirse. Entonces, estos son algunos de los avances, pero me parece importante recuperarlos porque son muchas cosas por las que seguimos peleando hoy en día. Claro que sí. Sobre todo ahora que en Rusia, ¿no? Putin ahí prácticamente persigue la homosexualidad, hay un rechazo hacia el feminismo, hay un rechazo justamente a todo lo que en un momento ellos hicieron historia, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a una reflexión de cómo se han ido perdiendo también algunos derechos conquistados. Es un retroceso, un ida y vuelta, ¿no? Eso también nos tiene que llevar a que nosotras como mujeres planteemos una forma de organizarnos y seguir luchando para conquistar, pues, o para volver a tener esos derechos, ¿no? Es un ir y venir, como digo, sobre todo cada vez que los gobiernos pues se van endureciendo más, ¿no? Los gobiernos más capitalistas, ¿no? Y frente a ellos nos toca seguir luchando a nosotras, ¿no? Bueno, acá yo siento de que hay muchos hombres dentro del espectro social siempre dicen, ¿no? A las que somos mujeres feministas y sobre todo si nos consideramos de izquierda, dicen, ¿no? Que Marx ha sido machista, ¿no? Dicen, no, ustedes tienen mucho el marxismo, Marx ha sido machista, ¿cómo le puede ayudar a las mujeres? El marxismo no puede explicar la lucha y la emancipación de la mujer o los derechos de la mujer, ¿no? A veces nos cuestionan. Yo he sido cuestionada muchas veces por ellos, ¿no? Dicen, para ser feminista, reivindicar a un hombre, ¿no? Es muy difícil a veces hacerlos entender.
hay una concepción muy fuerte, muy marcada entre los hombres, ¿no? Y algunas mujeres también, ¿eh? El machismo es pues de ambos lados, ya que nosotras hemos sido sujetos de crianza de esas formas, ¿no? Y bueno, yo dentro de este aspecto quiero explicar un poco pues, acerca de las grandes mujeres de izquierda que han dado su aporte para tener los derechos, las propuestas de lucha, banderas de lucha de las mujeres, ¿no? Sobre todo, yo feliz de conocer a Flora Tristán, hace 2 años la leí cuando era muy chiquilla, muy joven, y me pareció interesante, ¿no? Que ella fue una de las que me encamina a entender un poco el proceso de lucha de las mujeres, a entender también cómo es romper con esta cadena, esta continuidad de lo que nos han dicho en la sociedad, que la mujer es pues sujeto del hogar, de la vida privada, ¿no? Del cuidado del hogar, y a la vez leer a esta mujer como Flora Tristán me hace entender que hay que romper, ¿no? Esas cadenas de lo que supuestamente le corresponde a las mujeres, ¿no? Estar dentro del hogar, la crianza de los hijos, y nos hace sujeto, al contrario, ¿no? Ella dice que ser sujeto de cambio también, y promueve, ¿no? Mucho el tema de la lucha de la mujer, por algo ella también fue precursora feminista en el Perú y en Francia, ¿no? Para que puedan salir las activistas del movimiento feminista, ¿no? A la vez también ella fue parte del Partido Comunista o Socialista de Francia, y en sus libros, 2 libros muy interesantes que tiene Flora Tristán, como Peregrinaciones de una paria y La Unión Obrera, ella pues hace una gran crítica a la sociedad contemporánea, ¿no? Ellas vivían, y a la vez también ella desde su perspectiva socialista habla acerca sobre la lucha del lado de los obreros, ¿no? Ella habla de romper la estructura patriarcal, luchando del lado de los obreros. También ella habla acerca de ser parte del trabajo continuo, del socialismo, de la construcción del socialismo, de la nueva revolución o del nuevo cambio, ¿no? Y como también por ahí una de las compañeras mencionó a Clara Zetkin, también creo que ella es una de los pilares fundamentales, ¿no? Del feminismo de la época, es una de las mujeres que creo que la ha tenido más clara para hacer ¿no? De los años 1900, creo que ella también propone ideas muy interesantes dentro de su accionar, ¿no? Todas ellas son parte son dirigentes comunistas, dirigentes socialistas, ¿no? En sus países, y Clara Zetkin, pues, es una de las que propone bastante el tema de los derechos de las mujeres, el tema del derecho del trabajo, el derecho a la educación, al trabajo, ir contra la guerra, ¿no? Ella me parece que es una de las mujeres que deberíamos rescatar en el discurso feminista, al igual que Rosa Luxemburgo, ¿no? Una de las mujeres, también un cuadro político muy interesante, parte y precursora de nuestra gran revolución rusa, ¿no? Partícipe dentro de ella también. Y considero de que ellas, aparte de ser los pilares fundamentales del feminismo de la época, nos dejan también tareas y banderas de lucha que tenemos que seguir reivindicando ahora, ¿no? Que el capitalismo se ha vuelto más cruel y se ha vuelto más contra la mujer, ¿no? A la vez también considero que Alexandra Kollontai también es una de las mujeres, otra dirigente, otra política, escritora, ¿no? Que también profundiza la crítica, ¿no? Al capitalismo porque explota a la mujer. Ellas 4 tienen una visión muy interesante acerca de la crítica al capitalismo y cómo ellos van explotando tanto al obrero y a la obrera, a la mujer sobre todo, la van doblemente explotando, ¿no? Entonces, eso también creo que deberíamos tomar en cuenta al momento de levantar las banderas feministas, ¿no? Hoy se han desvirtuado muchas veces las banderas de lucha de las mujeres, ¿no? Hay sectores que han dosificado esta lucha, ¿no? Que a veces toman esto del 8 de marzo como un pasacalle y no una reivindicación de lucha, ¿no? Algunos sectores, digo algunos porque en mi país se genera esta movida, ¿no? Salimos a marchar como que un sábado, un domingo, pero no se levanta en sí una bandera, una agenda, ¿no? De lucha, y tampoco clarifica a las mujeres, ¿no? Justo hace un rato conversábamos acerca de por qué solamente las mujeres salen el 8 de marzo y el 25 de noviembre, ¿no? ¿Por qué no es una constante? ¿Por qué la mujer no se organiza, ¿no? Si tenemos mucho que pelear.
todavía hay muchas cosas que conquistar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más críticas a este sistema capitalista como lo han sido estas 4 mujeres que acabo de mencionar, y es importante, ¿no? Y no quiero terminar este espacio que me toca a mí conversar con una cita que dijo Rosa Luxemburgo, ¿no? Ella dice, quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia, y quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. Yo creo que eso también nos debería llevar a una gran reflexión a las mujeres, entender de que nosotras debemos tomar las banderas del pueblo, ir del lado del pueblo y no de la pequeña burguesía que todavía alienta la explotación de la mujer, ¿no? Eso era un poco sobre el tema más histórico y, bueno, compartiendo las opiniones de ustedes. ¿Qué creen? ¿Cómo estamos ahora las mujeres en este momento, bajo este sistema? En sus países, ¿cómo están las mujeres? ¿Me podrías contar un poco ya, Oriel, cómo van las mujeres obreras, cómo van las mujeres trabajadoras? ¿Se organizan? ¿Hay un proceso de organización? Falta organización, ¿no? A pesar de que la situación de la opresión y de la explotación está cada vez peor, porque, bueno, Bolivia es un país desarrollado, entonces, en un país así, la opresión, en vez de disminuir, como lo hacen países más desarrollados, aumenta. Falta organización de las mujeres todavía. Y como hablábamos anteriormente, solamente llegan para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre, y después desaparecen, no se quedan ahí. Falta una visión más crítica, más capitalista, más fuerte al respecto. O sea, el feminismo no puede ser solo feminismo, tiene que ser socialista, ese es el punto. Yara. Sí, pues me parece que en general la situación de las mujeres, como ya contaban las dos, es cada vez más aguda, más grave. Los grandes problemas de las mujeres son problemas de la clase trabajadora, la precarización laboral, la violencia, ¿no? El hostigamiento sexual, el desplazamiento forzado, las redes de trata, el feminicidio, ni se diga. Y me parece que bueno, hay un gran, por lo menos en México, que tiene un movimiento de mujeres que todavía se está desarrollando, que es muy masivo, cuando salen jornadas como la que seguro veremos mañana, bueno, este 8 de marzo, así hemos visto en los últimos años, pero la realidad es que ahora tenemos una cultura muy particular porque se acercan las elecciones, por primera vez en la historia hay 2 candidatas y es muy probable que quien gane las elecciones presidenciales sea una mujer, lo cual se presenta como un gran avance porque el gobierno tiene un discurso que no empezó siendo feminista, de hecho empezó criminalizando al movimiento de mujeres, pero poco a poco ha ido tomando nota de ahí, digamos, de lo importante que es poder capitalizar y atraer al voto femenino, ¿no? Para poder continuar con esta fortaleza, esta hegemonía que tiene el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación, y entonces ahora se abre un debate muy interesante sobre por qué el movimiento de mujeres tiene que mantener su independencia política frente a los partidos del régimen, pero también frente a los acuerdos y las alianzas que tienen estos partidos con los empresarios, ¿no? Con las grandes patronales que están detrás de la explotación, del despojo, de las políticas de militarización, de represión, ¿no? Entonces creo que ahí, como bien decías, la tradición de las socialistas, de las marxistas, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque nos dejan lecciones en programa, en experiencias de lucha, ¿no? Experiencias de lucha que están sintetizadas en medidas políticas que hoy nos permiten no partir de cero. Entonces, yo recordaba también esta frase de Flora Tristán, que me pareció súper... las mujeres somos las proletarias del proletariado, y por lo tanto, tiene el sentido que si estamos buscando la emancipación de la humanidad, bueno, veamos desde los ojos de las mujeres, como decía Trotsky, cuáles son las problemáticas que hay que enfrentar, que hay que resolver, ¿no? Un poco así estamos acá. Ah, qué bueno, compañera. Bueno, sí, aquí yo imagino que también ya se viene de aquí a 2 añitos el tema electoral. Tenemos, ustedes saben, una presidenta mujer que en realidad no representa necesariamente
un discurso feminista y tampoco representa a la mayoría de mujeres, ¿no? Teniendo un gobierno usurpador, un gobierno dictatorial, como lo es en la figura de una mujer que es Dina Boluarte, ¿no? También hay sectores feministas que somos muy críticas ante la presencia de ella, ¿no? Por más de que sea la primera mujer presidenta de Perú, bueno, viene del otro lado, ¿no? Entonces, ahí es donde también nosotros consideramos, ¿no? Estas diferencias, ¿no? Donde, por ejemplo, en épocas de elecciones, y esta preguntita la voy a dar un poco hacia Orieta, que es también su país ha vivido bastante este proceso, esta participación de las mujeres con Evo dentro del Parlamento, ¿no? Según la tradición marxista, ¿cómo la explotación y opresión afecta a la mujer, mi querida Orieta? ¿Será lo mismo una mujer obrera, tendrá las mismas condiciones que una congresista, una parlamentaria que está y que supuestamente representa dentro de los gobiernos burgueses? No, claramente no es lo mismo, ¿no? Con la mujer pasa que la explotación es doble. En sus trabajos, cuando el empleador se queda con las plusvalías, cuando trabajan con horarios extendidos, en la casa cuando se tiene que hacer cargo de la cocina, la limpieza, los hijos, la reproducción, lo que es otro trabajo y además que no es remunerado. Además sufren la opresión por el hecho de ser mujer, cuando ganan menos que el hombre, cuando sufren acoso laboral, acoso sexual en las calles, y en su casa cuando sufre la violencia de parte del marido. O sea, aquí en Bolivia al menos eso pasa, es pan de cada día. En cambio, una mujer privilegiada, congresista, como dicen, incluso, puede llamarse feminista, incluso puede disminuir de alguna manera la opresión y la brecha con los hombres, pero dentro de su clase, o sea, siempre dentro de su clase. ¿Cómo? Logrando buenos puestos de trabajo, un buen sueldo, cargos políticos, puede ser presidenta. Entonces, como verán, las condiciones materiales de esta mujer respecto a una mujer obrera o indígena van a ser opuestas, o sea, jamás van a ser iguales a esas mujeres. Y esta mujer de la clase acomodada incluso puede ser de la parte explotadora, o sea, perfectamente una mujer puede explotar a otra mujer. Es por eso que, como decía, el feminismo no puede ir solo, tiene que ser socialista. Y bueno, hay un eslogan que da cuenta de este fenómeno que dice: el género nos une, pero la clase nos divide. O sea, aquí se explica bien esta problemática. Así es. Y bajo esa línea, justo lo mencionaba Yara hace un ratito, ¿no? El tema y también lo acabas de mencionar, Elieta, el tema de que las mujeres también son explotadoras y explotadas a la vez, ¿no? Sí. Eso lo vemos en las diferentes clases. Entonces, un poco, Yara, para que nos puedas hacer un poquito más ampliar este concepto, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Las mujeres somos interclasistas, es decir, estamos divididas o diferenciadas entre clases, porque no todas somos iguales. ¿Cuáles son las diferencias entre el feminismo burgués, el pequeño burgués, o el progresista y el que reivindicamos nosotras, ¿no? Desde el marxismo? ¿Cuáles son esas diferencias? El Manifiesto Comunista Marx lo señala muy bien, ¿no? El tema de la mujer, pero también sería bueno señalarlo aquí acerca de las diferentes posturas de la mujer, ¿no? Y a dónde pertenece. La pelota está en tu cancha, Yara. No, muchas gracias, está muy buena la pregunta. Sí, creo que como categoría, cuando hablamos de mujeres, efectivamente nos referimos a algo súper amplio y por lo menos las marxistas, que partimos de un análisis de clase, es decir, que consideramos que los fundamentos del marxismo siguen vigentes hoy, es decir, sigue habiendo clases sociales antagónicas cuyos intereses son irreconciliables porque unos se enriquecen a costa de robar el trabajo ajeno y otros no tenemos más que trabajar para vivir porque no tenemos medios de producción, ¿no? Entonces, bueno, ese aspecto que construye un antagonismo de clase, por supuesto, atraviesa también a las mujeres. Por otro lado, consideramos que sigue siendo válido que hay lucha de clases, ¿no? Lo que vemos hoy a nivel internacional, bueno, Perú fue un gran escenario de las revueltas en el último periodo, ¿no? Lo vimos en América Latina, pero también en otros países, es que en realidad estas contradicciones sociales, producto de que la clase propietaria aprieta y busca más ganancia, y la lógica del capitalismo es explotar, devastar, todo con una lógica de enriquecer a unos pocos, parásitos capitalistas,
Esto lleva a que haya distintos procesos de movilización y de lucha por mejores condiciones de vida. Y las mujeres encabezamos esos procesos, pero efectivamente lo que se ve en esta dinámica de lucha de clases, que yo creo que inscribe, ¿no?, al movimiento de mujeres, es decir, pensemos el movimiento de mujeres dentro de esta dinámica general de lucha de clases, pues la realidad es que hay mujeres efectivamente que oprimen y explotan, y hay mujeres que somos oprimidas, que somos explotadas. Y eso nos ubica del lado de bandos contrarios, ¿no? Las que estamos de este lado de la barricada, con la gran mayoría de la población que solo tiene su fuerza de trabajo para vivir y que enfrenta no solo la explotación asalariada, ¿no? Sino también la opresión, el racismo, el machismo, ¿no? Etcétera. Pues tenemos como perspectiva la necesidad de construir un feminismo que parta de aquí, ¿no? Que reconozca esta diferencia, que sea un feminismo que se apoya en la movilización combativa, independiente, para poder arrancar nuestras demandas. Esto quiere decir que nosotras entendemos que el feminismo que levantan los sectores empresariales, las patronales, ¿no? Algunos de los gobiernos, más allá de si se dicen gobiernos progresistas, o tienen un corte más duro, ¿no? Pues bueno, levantan lo que conocemos como un feminismo liberal, ¿no? Esto que tú llamas un feminismo burgués, dentro de las corrientes feministas, pues se conoce como un feminismo liberal, que lo que plantea es que llegando unas pocas a romper el techo de cristal, es decir, este obstáculo para ocupar puestos de dirección en instituciones públicas, en empresas, rompiendo este techo de cristal, se cambiarían las condiciones del conjunto de las mujeres. Y lo que vemos, efectivamente el caso de Dina Boluarte es un gran ejemplo, lo que vemos es que no, que en realidad que pocas accedan a ese techo del capitalismo no elimina que hayamos millones en los sótanos pantanosos, oscuros, súper explotados del capitalismo, ¿no? Y por lo tanto, creo que podríamos identificar que hay varias corrientes del feminismo que lo que buscan es conquistar más derechos y mayor visibilidad, ¿no?, de las mujeres dentro de los espacios públicos, de los espacios de toma de decisiones, en los medios de comunicación, pero sin atacar las bases materiales de este sistema político y económico que garantiza nuestra opresión y nuestra explotación, ¿no? Es decir, el capitalismo. Y creo que lo que nos distingue a nosotras como feministas socialistas es que consideramos que todas estas peleas por obtener más derechos, mejores condiciones de vida, por acabar con la violencia, tienen que estar vinculados a una perspectiva efectivamente anticapitalista y socialista, como decía Orieta, porque si no, lo que arrancamos con la movilización en un momento progresista, nos lo pueden quitar con la mano derecha en un momento de ajuste y de ataque, como estamos viendo ahora en Argentina con la extrema derecha de Milei. Bajo esa lógica y bajo esa línea, nosotros hemos tenido gobiernos progresistas en América Latina, hemos tenido en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, hemos tenido en Argentina, ¿no? Y ya en Venezuela, en cierto modo ha sido pues un boom de los gobiernos progresistas, ¿no? Pero ahora, en estos últimos años, estamos viendo que han tomado fuerza también los partidos extremistas, de extrema derecha, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Esta pregunta un poco a Orieta, que viene pues de un gobierno progresista Evo, ¿no? Me gustaría, ¿qué papel pues ha jugado el gobierno llamado progresista allá en Bolivia? ¿Y por qué crees tú que esta arremetida de la extrema derecha, de partidos de extrema derecha, están tomando fuerza también en países donde han habido gobiernos pues muy interesantes, ¿no? Sí. Bueno, los gobiernos progresistas, así como el de Evo Morales y ahora de Lucho Arce, se han acomodado al sistema capitalista. Lo han humanizado, ¿no?, en vez de tratar de superarlo. Y lograron invisibilizar y dividir muchas de las luchas anticapitalistas. Entonces, como resultado, no han sabido transformar realmente la base productiva, no han sabido resolver los problemas y necesidades de la gente, y obviamente no han podido resolver la opresión y la explotación. O sea, aquí en Bolivia ya el MAS ha gobernado cuántos años y todavía no se ha resuelto esto, al contrario, está aumentando. Y bueno, y tampoco lo van a admitir porque no tienen autocrítica. Por ejemplo, bueno, en otros países, también en Chile, estuvo Bachelet del Partido Socialista, Lagos, ahora Boric, y la situación tampoco es distinta, ¿no? Bueno, de esta manera las ideas de derecha están adquiriendo fuerza.
pero por la falta de compromiso de estos gobiernos con el cambio real. En Argentina, por ejemplo, en el gobierno de Fernández, este se fue sin hacerse cargo de la crisis y ahora llega Milei con todas sus promesas, sus soluciones mágicas, no sé, y obviamente la gente va a querer votar por eso, por un cambio, por la promesa de un cambio, que es votar por la continuidad, ¿no? En Brasil, ¿por qué ganó Bolsonaro? Porque por un sentimiento antipetista, o sea, para que no gane Lula. Entonces, la derecha ha adquirido fuerza no porque la gente sea desclasada o sea tonta, ¿no? Porque hay mucho dentro de la izquierda que caen en esta crítica, en este análisis. Es más bien por una disconformidad y una desaprobación con estos gobiernos progresistas. Y bueno, y también a modo de autocrítica, por la falta de estrategia y fallas en la dirección de los movimientos de izquierda, ¿no? Sí, a veces ese cálculo político de la atomización de la izquierda, que es en casi todos los países de acá de América Latina, genera justamente que la izquierda se vea dividida y a la vez claro, no tenga una estrategia, ¿no? Pero a la vez una de las cosas, creo yo, que hasta ahora no se ha podido entender es que mientras sigamos bajo las reglas del capitalismo, cualquier gobierno progresista va a ser un continuismo, una lavada de cara al capitalismo, una humanización del capitalismo, sin cambios estructurales fuertes, ¿no? Que desgraciadamente llevan a crisis como las que ha vivido Argentina, donde llega un discurso radical y es que la población pues termina siendo embelesada, ¿no? Encantada por esos discursos de cambio supuestamente que van a ir mejorando y vemos que no es así. Argentina es la muestra de que un gobierno progresista que ha dejado, que se olvidó de las banderas de lucha que lo llevaron, ha hecho que un gobierno como Milei esté ahí, ¿no? Y hoy estén sufriendo el embate nuestros hermanos argentinos con todos los cambios que está realizando de una manera muy fuerte Milei, ¿no? Eso para debatir y para renegar y para hacer para renegar y para hacer una autocrítica, ¿no? Porque ahí también hay muchas mujeres que deberían de verdad levantar una voz mucho más fuerte y más crítica también ante estos gobiernos, ¿no? Sobre todo con temas muy fuertes en nuestros países, sobre todo más en México y en Perú también, en la zona más fronteriza de la selva, la trata de mujeres, la trata de niñas, el turismo sexual en esas zonas son muy altas y estos gobiernos prácticamente se han hecho a un lado total y no lo hablan, no lo conversan, y son solamente estadísticas que recogen ciertas organizaciones, ¿no? En México este tema no ha sido, te pregunto, Yara, ¿en México hay algún grupo fuerte feminista o alguna organización fuerte que trabaje sobre estos temas, sobre la lucha de la trata de niñas, de mujeres, ¿no? Que también es un problema muy grande? Sí, en realidad es una de las principales demandas del movimiento feminista, hay que plantearlo así. Entonces hay múltiples organizaciones colectivas, ONGs incluso, y no se diga el gobierno, que también tiene política pública hacia esta problemática. Ligándola con sus comentarios anteriores, creo que México, pero también América Latina, por ser patio trasero del imperialismo, somos un territorio, ¿no? Una región que ha visto estas problemáticas profundizarse gracias a las políticas de subordinación a los intereses del imperialismo, ¿no? A la agenda que dicta Washington en materia de seguridad, en materia migratoria, en materia económica, y que para seguir beneficiando a las grandes empresas, a las transnacionales estadounidenses, pues también generan condiciones de mucha violencia y de mucha precarización laboral. En este contexto se han desarrollado y profundizado fenómenos como el feminicidio y el aumento de las redes de trata y prostitución, vinculados también a la militarización de las fronteras, vinculados a la militarización de estos territorios, de nuestros países, que es también una política que permite mantener a raya la movilización popular, ¿no? Obrera, es decir, es una moneda que genera doble ganancia para el imperialismo porque mantiene la estabilidad política en su patio trasero y al mismo tiempo pues saca una enorme tajada de ganancias, ¿no? Por lo tanto, en México en realidad se ha desarrollado un importante movimiento contra el feminicidio que las instituciones y el Estado permanentemente intentan sacar de las calles,
reinstitucionalizar, ustedes decían al inicio, creo, volver dócil, ¿no? a este movimiento feminista, con políticas represivas, con cooptación, ¿no? Precisamente con este discurso liberal que dice, bueno, unas cuantas activistas, defensores de derechos humanos, vénganse al gobierno, vénganse a estas instituciones públicas y desde acá podrán hacer el cambio. Y lo que se ha visto estos años es que no, y que además la política punitiva basada en el castigo, en el aumento de las penas, en penas más bajas, que tienen los gobiernos, no sirve, es absolutamente impotente, solo ha llenado las cárceles de población pobre y trabajadora, mientras los tratantes, ¿no? Los padrotes y los feminicidas que están vinculados a las fuerzas represivas, al ejército, a la policía o a los grandes empresarios, pues siguen en la impunidad, ¿no? Y entonces también expresa que el feminicidio es un problema que tiene un carácter de clase y es un fenómeno que efectivamente vivimos distinto en función de si somos mujeres trabajadoras, mujeres migrantes, mujeres campesinas pobres, o si son, o si se trata de la violencia que pueden enfrentar desde ya que existe, pero que pues, tiene otras características, mujeres de las clases acomodadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también porque frente a estas políticas se ha visto también el límite de los proyectos de aquellos gobiernos que se dicen progresistas. Y se ha visto también producto de su negativa a atacar los intereses del imperialismo. Así es. Bajo esa línea, hace un rato hablamos mencionaste ya el tema de Palestina, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son nuestras tareas de las mujeres militantes que abrazamos el marxismo? ¿Cómo conjugar la lucha por las libertades y los derechos democráticos con el anticapitalismo e internacionalismo y con el genocidio que viene sucediendo en Palestina, ¿no? Desde ya, ¿cuáles serían nuestras tareas frente a todo esto? Pero, ¿le preguntabas a Orieta o a mí? A ti, Yara. ¿A ti? Sí. Disculpa, Yara. O todas podemos opinar igual, ¿no? Es un tema, una pregunta muy interesante que abraza en realidad el tema del internacionalismo, ¿no? Como es ahorita que estamos conversando acerca de todo esto, ¿no? Claro. Cualquiera de las dos quisiera. Bueno, dale. ¿O yo? Dale. Sí, bueno, ante lo que está pasando en Palestina, nosotros como Pan y Rosas tenemos una tarea central, que es movilizarnos como mujeres y como feministas y tener una solidaridad activa, ¿no? Y movilizada contra este genocidio. Y también, bueno, con respecto a lo que está pasando en el continente, que es la avanzada de los derechistas, en donde nuestros derechos y conquistas están amenazados, ¿no? Constantemente, también tenemos que movilizar un gran movimiento, pero unitario, o sea, hacer unidad de acción, eso es importante, para lograr la fuerza necesaria, ¿no? Tenemos que unificar colectivos, grupos, sindicatos, movimientos sociales, estudiantiles, etc. Entonces así vamos a poder poner en marcha una gran fuerza social y política por el conjunto de demanda que tenemos, ¿no? No solo de las mujeres, también de todos los explotados y explotadas y oprimidos de diferentes maneras. Bueno, esto es súper importante, manteniendo la independencia política y la unidad de acción. Ahora sí. Para profundizar, me parece muy bien lo que dice Orieta, tengo completo acuerdo. Creo que además hay que plantear en el horizonte la necesidad de que esta unidad en la acción y esta movilización combativa en las calles independiente también tiene que ir desde nuestra perspectiva como marxistas de la mano de pelear la necesidad de que sea la clase trabajadora la que encabece estas luchas con métodos de lucha como el paro, como la huelga, ¿no? Y con una perspectiva de construir una sociedad distinta a partir de organizar de otra forma la economía, la producción, ¿no? De manera planificada, pero también a partir de organismos de democracia directa que permitan expresar a la clase trabajadora, a los sectores populares, y que seamos nosotros quienes tomamos las decisiones y decidamos el rumbo del país.
esto no vamos a poder lograrlo si no cuestionamos el carácter de clase del Estado, si no cuestionamos que es el Estado y sus instituciones y sus políticas los que protegen a los grandes empresarios, ¿no? Y que entonces, para que haya una transformación profunda, como bien decía Orieta, es decir, una perspectiva revolucionaria de cambiar radicalmente la sociedad, necesitamos también atacar sus raíces, ¿no? Y esto implica una perspectiva anticapitalista y un programa socialista, y por lo tanto implica también, por un lado, hacer una discusión con nuestros compañeros de clase que opinan que las demandas que no son estrictamente económicas o sindicales, ¿no? Es decir, lo que no es aumento salarial, lo que no es derecho a la sindicalización, sino cosas que parecen secundarias, ¿no? Que muchas veces una izquierda más estalinista ha presentado como presiones pequeño-burguesas, como podría ser la lucha contra el racismo, la lucha contra el machismo, contra el colonialismo, ¿no? Son luchas que hay que dar, pero que hay que dar también desde la perspectiva de la clase trabajadora y pensando que son problemas que enfrenta una clase trabajadora que está muy feminizada, que es muy racializada, ¿no? Es decir, que está compuesta por distintos sectores étnicos y distintas tradiciones políticas y culturales. Y desde ahí, por otro lado, dar otra discusión, es decir, combatir el machismo dentro de nuestras filas, ¿no? Para convencer el machismo y todos los prejuicios que utiliza la clase dominante para profundizar la explotación. Pero por otro lado, hay que convencer a nuestros aliados, al campesinado pobre, a las clases medias, de que la única salida por izquierda para esta situación de crisis del capitalismo, que tiene una dimensión ecológica, política, social, económica también, es por izquierda y tiene que ser desde un programa socialista, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que convencerles de que todas sus problemáticas se pueden resolver con este programa de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese elemento lo quería agregar, lo que nosotros llamamos la necesidad de que sea la clase trabajadora la que encabece y levante en sus propias manos las demandas de nuestros aliados, y de nuestros aliados, digamos, en combate a la clase dominante, a la clase propietaria, a la burguesía y a sus estados. Y por otro lado, creo que tenemos una enorme tarea como marxistas, que es vincular, ¿no? Decía yo, cada uno de estos combates por derechos democráticos, por mejores condiciones de vida y de trabajo, a la necesidad de un gobierno de las y los trabajadores. Y esto implica también defender qué proyecto socialista para el siglo XXI y por qué para nosotros la vigencia del socialismo hoy es así, ¿no? O sea, es vigente, es válida, pero pasa también por delimitarnos y extirpar esta terrible experiencia que significó el estalinismo, que en una gran operación ideológica es presentado como si fuera el marxismo a secas, y entonces digamos, este ataque ideológico que busca evitar que la clase trabajadora pueda apropiarse del marxismo como una fuente de experiencia política y de lecciones que ha dado nuestra clase a lo largo de 2 siglos, ¿no? Enfrentando a la burguesía, sea replicable hoy, se vuelva un elemento vivo, ¿no? Desde donde pensamos nuestra intervención, las luchas, la práctica política, y bueno, y sea digamos, se utilice como un argumento para desechar las ideas socialistas. Y hay que decirlo, todo lo que pasó en la URSS con el estalinismo, que Orieta señalaba eso, ¿no? Después de un proceso de burocratización que tiene bases materiales, que no solamente era falta de voluntad de unos cuantos que decidieron quedarse con la mejor tajada del pastel, ¿no? Y convertirse en burocracia, sino que responde a los límites que puede tener un proceso revolucionario en un país de capitalismo poco desarrollado, ¿no? Y más semicolonial, como pudo haber sido Rusia, bueno, requieren que pensemos también los aportes del socialismo en particular para recuperar lo que sí, ¿no? Fue el proceso revolucionario y lo que después implicó la tergiversación del estalinismo y una política criminal de persecución política y de retroceso, ¿no? En todas las demandas y conquistas que obtuvo la revolución, que en el caso de las mujeres y las disidencias exogenéricas, pues fue muy fuerte porque todos los avances que yo mencionaba al inicio, bueno, se retrotrajeron, se volvió a prohibir el aborto, se volvió a perseguir la prostitución, la homosexualidad, se instauró nuevamente el poder de la iglesia, ¿no? El rol de la mujer desde una concepción tradicional, conservadora, de la mujer como ama de casa que se dedica al ámbito privado, efectivamente, ¿no? Que no podía ser sujeta política.
no podía tener deseos y un proyecto propio, y bueno, fue volviéndose digamos, concretamente un actor contrarrevolucionario, ¿no? En el siglo XX. Entonces, hoy tenemos que desmentir que el estalinismo es el marxismo, porque sin eso no podemos mantener limpias las banderas del socialismo, y eso es muy importante para poder convencer que la única forma de resolver los grandes problemas de la clase trabajadora y de las mujeres es con una perspectiva socialista y pensando en una sociedad que pueda después, sobre otras bases, desarrollarse sin opresión y sin explotación, ¿no? Es decir, una sociedad comunista que permita el libre desarrollo no solo de los seres humanos, sino también de la tecnología que hoy está secuestrada para ponerse al servicio de la ganancia de los capitalistas y se vuelve en contra de los trabajadores, para poder pensar una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Porque se le adjudica al marxismo, que tiene una visión desarrollista, que en realidad impuso el estalinismo, ¿no? Pero bueno, hay toda una visión de marxistas ecológicos que regresan a Marx y que plantean que hay una salida superadora, que no pasa por volver al primitivismo, ¿no? Sino por pensar de otra forma la producción y el desarrollo económicos de la industria, ¿no? Sin que sea una perspectiva de devastación y de depredación de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es clave, ¿no? Una de nuestras tareas es desmentir y recuperar todo lo valioso que tiene el marxismo y el socialismo, ¿no? Como teoría y programa para pensar las luchas actuales. Y bueno, en el movimiento de mujeres es importantísimo. Claro que sí, ya. Era esto, en realidad, muy bien, esta última parte me pareció genial, porque en realidad las mujeres tenemos bastante compañeras, antecesoras nuestras, que han levantado banderas de lucha. Una de ellas, vuelvo a repetir, Rosa Luxemburgo, una gran compañera que también veía con perspectiva la lucha de las mujeres dentro de los partidos, que también, digamos, de la izquierda también aún tienen sus taras y sus gotitas de machismo, ¿no? Esa es una lucha constante también que tenemos dentro de nuestras propias organizaciones. Y a la vez también creo que una de las tareas que deberíamos plantearnos es volver a politizar a las mujeres. El sector de las mujeres no está politizado, el sector de las mujeres todavía, por los diferentes problemas que tenemos, ¿no? Ser política a una mujer y ser de izquierda es muy difícil, ¿no? Somos mamás, somos trabajadoras, obreras también explotadas, ¿no? Y a la vez es difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos? Corremos para dejar a los hijos, cocinamos, venimos, trabajamos y a la vez militamos, ¿no? Es una tarea de horas que a veces no todas están dispuestas, pues, a darlas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar a generar de repente los círculos de debate, como antes, empezar a conversar con las mujeres, hacerles entender cuál es la problemática y levantarnos frente a ello, ¿no? Creo que aún falta un movimiento feminista de una mirada más marxista, más de izquierda, retomando las banderas y las luchas de Rosa Luxemburgo, de Flora Tristán, de cada una de nuestras antecesoras, ¿no? Como venía diciendo, que eso va a seguir siendo importante si es que entendemos realmente que la lucha y la emancipación de la mujer va a pasar por un proceso de seguir cuestionando el capitalismo, quien es que oprime tanto a nuestros compañeros obreros, hombres, y a las mujeres obreras también, ¿no? Desde esa perspectiva de lucha, codo a codo tenemos que salir y luchar y en algún momento de repente, no creo que veamos de repente triunfar, ¿no? A un gobierno revolucionario, pero al menos habremos puesto nuestro granito de arena y eso tiene que ser parte del proceso de lucha de todas nosotras, ¿no? A nivel inclusive internacionalista, como lo tenemos y como lo hacemos o lo vamos haciendo cada uno desde nuestras organizaciones. Quiero cerrar esta bella conversación, ha sido muy interesante, Yara, ahorita muy bonito conversar con ustedes, un placer haberlas conocido, siento de que vamos hablando el mismo lenguaje, es algo interesante, creo que deberíamos volver a conversar temas más puntuales sobre la mujer, para poder armar acá de repente un espacito entre las mujeres y sacar programas que puedan a la vez también nutrir a muchas jóvenes que quieren participar de política o quieren ser parte de algún sector feminista, que la tengan clara también, ¿no? Ayudemos a esclarecer a las compañeras, a entender también a los compañeros, a los hombres, ¿no? En general, que también piensan que las mujeres que ser feministas significa perseguir hombres y matarlos, ¿no? Por eso nos dicen feminazis, ¿no? Entonces romper ese concepto tonto, bobo que pone y orientar mejor, ¿no? Y empezar a politizar tanto hombres y mujeres
sobre la problemática de la mujer, porque es algo que atañe a toda la sociedad, ¿no? Entonces, compañeras, cierro esto, una vez más agradeciéndoles a ustedes y diciendo que solo la revolución social es la que va a sentar las bases para que la mujer pueda lograr su emancipación, ¿no? La emancipación política, social, dentro de este sistema, contra este sistema capitalista, ¿no? Un abrazo, Orieta, Yara. Gracias. ¿Cómo Un vamos abrazo para todos. El 8 de marzo, rapidito? Yara nos comentaba, Orieta, nos comentabas que en Bolivia va a haber una gran movilización por el Día Internacional de la Mujer. Se está logrando. Costó arrancar, pero ya sí, va a ser numerosa, espero, ¿no? Y también, bueno, van a llegar seguramente mujeres espontáneas que aparecen y después desaparecen. Pero sí, va a estar buena la marcha. También se van a unir con nosotros las feministas, que son mujeres feministas con discapacidad, ¿no? Y así diversas organizaciones se van a acoplar. Yara, ¿qué perspectivas para la lucha del 8 de marzo? Bueno, igual que en Bolivia se viene grande, estamos muy emocionadas. Nosotros participamos de una convocatoria unitaria organizada junto a sindicatos, uno de los más importantes como el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con organizaciones sociales, civiles, colectivas feministas, del movimiento urbano popular, desde ya las organizaciones de la izquierda socialista, como es Pan y Rosas. Y bueno, y pues esperamos ver a muchas compañeras ahí. Yo sé que a veces parece que estamos picando piedra, y en un sentido sí. Pan y Rosas viene haciendo a nivel internacional un trabajo pionero hace 20 años para recuperar una visión marxista sobre la cuestión de la mujer y para poder, pues, desarrollar una agrupación militante a nivel internacional. Ahora estamos en 15 países, en Europa, en América, en Asia, vamos creciendo de a poco. Desde ahí tomamos las banderas del feminismo socialista para luchar contra la violencia, contra la explotación, ¿no? Contra el feminicidio, también por las rosas, es decir, por todos los derechos que nos merecemos, por un mundo sin opresión y sin explotación, pero me parece importante que nos pensemos pues desde esta tradición de las militantes socialistas que encabezaron no solo los movimientos antiguerra, los movimientos anticoloniales, sino también la mayor revolución obrera de la historia, que logró sentar las bases para la emancipación de las mujeres, de todo el proletariado en el campo y en la ciudad, y que esta es nuestra épica. Entonces, no partimos de cero, tenemos la lucha de miles de nuestras militantes socialistas en la espalda. Entonces, esa es nuestra moral. Y por eso vamos a salir con todo, por supuesto, a reivindicar la tradición antiguerra, a cuestionar el genocidio en Palestina y a construir la organización política que merece nuestra clase. Así es. Bien, compañeras, un gusto una vez más de haberlas tenido aquí. Queda pendiente de repente una conversa más, ampliar un poco más el tema de la emancipación, la lucha de la mujer, ¿no? Y seguir desde nuestros espacios trabajando y aportando para un cambio dentro de nuestra sociedad, ¿no? Un abrazo, compañeras. Un abrazo. Un abrazo revolucionario para cada una de ustedes. Cuídense, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.